Este es un modelo de liberación emocional bíblico, totalmente bíblico, y que sigue un patrón para trabajar, ¿sí? Así que nada, con esta introducción comenzamos entonces el taller de hoy. Le hemos titulado Del todo quemado, del todo quemado. Aquí cerraremos con otro principio de los que hemos estado, ¿verdad?, hablando, otro principio establecido, ¿verdad?, por el reino de Dios. El principio espiritual está encerrado en la demanda de Dios. Diga, hay una demanda de Dios de que toda ofrenda, ¿verdad?, lo que se traía allí en el tabernáculo, toda ofrenda tenía que ser del todo quemada. Del todo quemada. Y ahí hay un principio espiritual poderoso que nos está diciendo el Señor, tiene que ser del todo quemado. Así que vamos a desglosar un poquito esto, vamos a profundizar un poquito en esto, ¿verdad? Todo, o sea, tenía que ser del todo quemado a nivel de quedar en cenizas. Toda la noche la ofrenda estaba bajo el fuego hasta el otro día, que solo quedaban cenizas. Cenizas. Toda persona que nos está indicando esto, mire lo que nos está indicando esto. Toda persona que pretenda tener una plena comunión con Dios y manifestar su gloria, si yo quiero eso, tener plena comunión con Dios, si yo quiero manifestar su gloria, tendrá que tratar con este principio del reino. Va a tener que enfrentarlo, tendrá que pasar por un proceso de santificación. Y escuche, morir a su naturaleza carnal. Debe ser del todo quemado. Del todo quemado. En el anterior taller vimos que la ofrenda tenían que sacarle no solo toda la grosura de sus entrañas, ¿verdad?, los que estuvieron en la vez pasada, sino también los riñones. ¿Recuerdan eso? Había que sacar los riñones, el hígado, los intestinos. Y estuvimos conversando que esto señala al terreno de las emociones. Eso fue lo que trabajamos la vez pasada. Terreno de las emociones. Era por dentro y por fuera. Había que abrir. ¿Recuerdan eso? Había que abrir esa ofrenda. Había que abrirla, sacar grosura, sacar riñones, sacar hígado, sacar intestino. Y hablamos que eso era terreno de las emociones. Lo visible y lo escondido. Lo que se ve al ojo humano, pero lo que está por dentro, lo que está escondido. ¿Está viendo? Lo que se ve al ojo y lo que se encuentra en las recámaras más secretas del alma, lo más íntimo, las entrañas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios, cuando entramos en el diseño del reino, Dios lo quiere todo. Eso es lo que nos está diciendo estos rituales que nos estaban apuntando. ¿A qué? A principios espirituales del reino. Todo. ¿Quieres manifestar mi gloria? Dámelo todo. ¿Quieres manifestar mi gloria? Sana esas emociones enfermizas. Y hoy nos vamos a la dimensión de la carne. Atrio. Hemos estado en el atrio, ¿verdad? A duras penas entramos y nos encontramos con el altar de bronce.
Nos encontramos en el atrio. ¿Qué hay allí en el atrio? ¿Qué encontramos también allí en el atrio? Bueno, el atrio podemos considerarlo tipo y sombra de la dimensión de la carne. El orden en que nuestras almas perciben la verdad es desde el mundo natural hacia lo espiritual. ¿Está viendo? Desde el mundo natural hacia lo espiritual. Lo que vemos en lo natural tiene también que un efecto, hay una naturaleza espiritual y no podemos obviarla. El alma, ¿qué hace? Lucha constantemente entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. ¿Está viendo? Va a estar en una lucha constante entre lo que es, vuelvo y repito, entre lo que es de la carne versus lo que es del espíritu. El alma es un agente que interpreta lo que es de la carne, pero también lo que es del espíritu. Yo era espíritu con mi padre, era un espíritu con él. Cuando entro en esta dimensión, tengo que entrar en un cuerpo humano, carnal, para yo poder operar entre lo que es del espíritu y lo que es lo humano, carnal. Yo necesito un alma para interpretar, decodificar, entender lo que viene de arriba del espíritu y lo que es de la carne. Cuando yo entro en esta esfera humana, con lo primero que yo comienzo, el alma comienza a interpretar lo que registra en su ambiente natural. Criaturas que no tienen contacto táctil con la madre, humano, ojos, caricias, abrazos. ¿Está viendo? La criatura va a entrar en contacto con el mundo natural a raíz de estas experiencias. El alma está allí interpretando eso que está ocurriendo. El alma, intérprete entre dos esferas, entre dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El alma es el agente que nos conecta con dos mundos. Esto es importante que lo entendamos hoy. Es sumamente importante para lo que vamos a hacer. Adán se movía en ambas dimensiones. Se movía en la espiritual, pero se movía también en la natural. Adán tenía una conexión con Dios. Adán podía escuchar a Dios claramente. Se movía en las dos dimensiones, el mundo natural y el mundo espiritual. Se movía en dominio, se movía en autoridad sobre las dos esferas. Cuando cae en pecado, ¿qué es lo que ocurre con el espíritu? El espíritu cae en una condición donde se pierde la facultad de vivir en el espíritu. Ahora, ¿quién usted cree que el alma, a dónde va a estar conectada el alma? El alma va a estar conectada a la carne, a la naturaleza humana. Ella le va a dar forma en toda su forma de pensar, en toda su forma de actuar, porque ya la conexión con el espíritu se rompió. Venimos a Cristo,
nos conectamos otra vez, pero el alma, por eso es que peleamos con Dios cuando entramos a las cosas del Señor. Ah, no, es que yo aprendí así, es que yo sé hacerlo así, es que Dios, Adán estaba en una esfera donde tenía dominio. Dios le dijo a Adán, y hablaba claro con él. Adán tenía un cuerpo natural, estaba en una dimensión natural, pero escuchaba claramente la voz de Dios. ¿Está viendo? Adán, su alma, decodificaba claramente o interpretaba claramente lo que Dios le hablaba, pero también estaba conectado a la naturaleza natural. Pero cuando se rompe, porque probaron del árbol de esa sabiduría del bien y del mal, una sabiduría mezclada. Dios lo que quería era: no toques de eso, solo mi sabiduría es la que te va a tener conectada conmigo, no dos sabidurías, una mezcla. Por eso es que Dios no quiere las mezclas. ¿Qué pasó? Se separó. Y al quedar separado, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde usted cree que se va a nutrir y va a estar aprendiendo el alma? De la naturaleza, de lo carnal, de lo humano, de los traumas, de lo que ellos me enseñaron, de lo que vi en mi casa. El alma va a empezar a ser formada con un sistema de creencias y de pensamiento deformado. ¿Y qué usted cree que va a pasar con el alma? Deformación también. Venimos a Cristo, nos conectamos otra vez al Padre, pero ¿qué ocurre? Que tenemos que cambiar el disque. Vamos a decirlo así. Tenemos que romper con toda aquella estructura que está aquí, en mi naturaleza humana. Dios me dice: perdona. El mundo le enseñó al alma: no lo hagas, que lo perdone Dios. Entonces el alma está teniendo una lucha. Oye, ¿ustedes han visto los muñequitos? Con el diablito a un lado y el angelito al otro. Pues eso mismo. Sencillo. Si queremos gloria, si queremos más presencia de Dios, es que usted no sabe lo que me hicieron. El alma entronada en lo que ella, y el Espíritu de Dios dice: oye, mírame, hey, en mi reino no es así. Mira la cruz, mírame a mí, humillado, avergonzado. Jesús, el Espíritu al cae, al desconectarse con el Espíritu de Dios, cae en un estado, en una condición donde pierde la facultad de escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué opera en el mundo espiritual? Las voces espirituales del infierno. Entonces el alma, ¿qué hace? Toma el reinado, apagando la facultad de escuchar a Dios, y va a ser dominada por los apetitos ¿de quién? De la carne. Mientras la carne señoree, esta va a impedir, gente linda, va a impedir la interpretación correcta de la esfera espiritual. Entonces el reto es, ¿cuál es el reto que tenemos por delante? Vencer ¿a quién? A carne. Y hacerla morir. Dentro de todo individuo existe el potencial espiritual, existe. Pero
se encuentra en un estado cautivo, preso. ¿Por qué? Porque la carne, la humanidad, y cuando decimos carne en nuestra humanidad, las vivencias, estamos hablando de lo que aprendimos, de lo que me enseñó la cultura, de lo que me enseñó la familia, de lo que aprendimos, tantas cosas del mundo. Nos dio forma. Entonces, Dios nos dice, oye, tienes que transformar tu manera de pensar. Tienes que pasar por un proceso de metamorfosis. La buena noticia es que podemos recuperar la condición original. En Cristo la podemos recuperar si escuchamos al Espíritu de Dios y le creemos. Porque el conflicto es que venimos a Cristo, estamos en Cristo, pero como tengo una lucha, el alma está teniendo una lucha porque tengo que reprogramar lo que aprendí. Y muchas veces peleo con Dios. ¿Qué tú me pides? ¿Que perdone a ese individuo? ¿Es que tú no sabes lo que me hizo? Sí. ¿Tú quieres mi gloria? ¿Tú quieres tener comunión conmigo? Si un creyente puede asumir la actitud definitiva que debe tener la carne, entonces va a progresar fácilmente y será libre emocional y espiritualmente. Fácil. He visto milagros instantáneos, gente siendo sanada de problemas mentales terribles, hasta de esquizofrenia. Delante del Señor estoy. Hasta de cáncer en metástasis. Se dan milagros de sanidad física, emocional, mental. Cuando entendemos, cuando entramos, cuando nos sujetamos a estas leyes. Conquistar, diga conquistar. La carne nos llevará entonces a entrar en ese lugar santísimo. La puerta ya está abierta. Cristo rasgó el velo. ¿Por qué no estoy experimentando ese lugar santísimo? Si la puerta fue abierta, si ya Cristo lo hizo, ¿quién es el problema? Hay gente que me dice, ya el Señor lo hizo. ¿Y tú? Peleamos. El alma pelea. ¿Sabe por qué pelea? Vino una palabra a mí que yo dije, wow, no lo había visto así. Adicción. Nos volvemos, el alma se vuelve adicta a lo que ya aprendió. Yo decía, oh my God. Se vuelve adicta a la pena propia. Yo, qué pobres, desgraciada de la vida. Se vuelve adicta a cogerse pena. Sí, nos reímos. Diga conquistar. Tenemos que conquistar para convertirnos, conquistar esa carne. Decirle, te sujetas. Para convertirnos entonces en creyentes espirituales, no carnales. La demanda del reino, ¿sabe qué? Es radical, no es a medias. Tiene que ser del todo quemado. Éxodo capítulo 29, versos del 15 al 18. Ya hemos visto este pasaje a través del taller. Aquí te dice de cómo era que se hacía se llevaba a cabo la ofrenda. Y dice que será ya en el verso 18 para avanzar. Y quemarás todo. Diga, quemarás todo. Todo en el altar. Y dice que es olor grato, el olor grato para Jehová. Entonces Dios se agrada y dice, oh, lo está entregando todo, lo está rindiendo todo. Aquí voy yo a bendecirlo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto?
Bueno, hay varios conflictos. Podemos decir que por medio de los 5 sentidos naturales, ¿verdad? Lo que le hablé, un bebé recibe de los 5 sentidos. ¿Que operan dónde? ¿Dónde operan esos 5 sentidos? Operan en la carne, nuestra naturaleza humana. Allí, lo estoy hablando entonces de otra manera, ¿verdad? El individuo recibe información a través de esos 5 sentidos. Esos 5 sentidos, esa información que recibió, lo programó. Lo que escuchó, lo que vio, tacto, olfato, gusto, lo programó. 5 sentidos naturales conectan al alma con la esfera terrenal, condicionando así nuestra creencia. Imagina esas criaturitas que desde pequeños lo que reciben en el tacto es golpe, golpe, golpe. ¿Cómo usted pensará cómo usted cree que terminará pensando? El que se acerque me va a golpear. Afecta mi creencia. Siendo seres espirituales, se nos dificulta concebir lo que es del espíritu. Este es el conflicto. ¿Por qué? Por lo que viví. No creemos entonces lo que Cristo hizo. Si mi Padre terrenal me golpeó, creencia. ¿Cómo es posible que haya un Padre que yo no vea, que me ame? Y el alma comienza ¿qué? A luchar con esto. ¿Cuál es el conflicto? Pues que no aplicamos, como tenemos estos procesos tan deformados en la mente, estas creencias tan deformadas, se nos hace difícil aplicar la práctica del principio de la muerte y la resurrección, de que cuando yo vengo a Cristo, yo muero y resucito en una nueva criatura. Se me hace difícil creer eso. Permanecemos sujetos al control de la carne como si no hubiéramos muerto y resucitado en Cristo. Todo por un sistema, diga, pensamiento. Diga, tengo un problema aquí en mi cabeza. Uno nada más, hermanito, eso se resuelve en un momento, en un instante. Te digo cómo. Entregándolo todo allí, voluntariamente, del todo quemado. Y el Señor hace, ¡ajá! ¡Bum! Decidirlo. Un sistema de pensamiento levantado por traumas, le dije, resumo, repito, creencias erradas. ¿Cuántas cosas no nos enseñaron en nuestras casas que no tenían fundamento bíblico? ¿Cuántas? Montones. Enseñanzas, cosas enfermizas, no estaban en orden divino. ¿Qué me dice de las creencias culturales? Comenzamos en la casa, salimos al mundo y el mundo está igual o peor que mi casa. Un robo de identidad. Te robo tu identidad. Tienes una identidad en Cristo, te la robo. Y hasta que no sea del todo quemado, no recuperaremos nuestra verdadera identidad. Vamos a ser creyentes, religiosidad, pero si yo estoy sentada ahí
y todavía yo tengo unas luchas carnales, quiere decir que todavía yo no he pasado por el proceso de filtrar en el espíritu y de quebrantar eso en el altar del holocausto. ¿Qué es lo que tú crees que está tratando de hacer la cultura? Robar la identidad del hombre, robar la identidad de la mujer, deformarla. Si la deforma, no tenemos autoridad en Cristo. Y va con fuerza con los niños. ¿Por qué? Herodes anda buscando al niño menor de 2 años. Mientras más temprano lo deforme, mejor. ¿Por qué? Porque va a tener un adulto enfermo. Problema de identidad. Es que yo nací así. Tú no naciste así. A ti te rechazaron desde el vientre. Tú viviste algo que desde el vientre o en tu temprana infancia rechazaron tu identidad. Y ahora no sabes quién eres. Un joven me decía, no sé a dónde pertenezco, si a este bando o a este bando. No sé quién soy. Hasta que el Señor se metió de una forma sobrenatural, recuperó su identidad y es un hombre de Dios, con una familia y ministro del Señor. Le damos un aplauso al Señor, de eso Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Quiere robar, Satanás quiere robar nuestra identidad porque sabe que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y que lo derrotamos a Él cuando manifestamos su gloria. Dele un aplauso al Señor. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Comienza su checkmark en la lista. Si estas cositas están allí, quiere decir que todavía no ha habido madurez, no ha habido sanidad. Diga, algo pasa. Disensiones, problemas, discusiones, no estoy de acuerdo contigo, yo reclamo mi posición y mi postura, no la tuya. Entonces, aquí se clasifican 2 tipos de creyentes en este pasaje bíblico. Los espirituales y los carnales. Imagínate si en las iglesias hicieran esa división. Ok, aquí los espirituales, los carnales a este lado. Ay, Dios mío. Creyente, el creyente recién regenerado, o sea, el que se convirtió recientemente. Bueno, entra en un proceso. Va a tener la oportunidad de reconocer cuán abominable es el pecado. Va a tener ese tiempo. Ese egocentrismo. Va a tener ese tiempo para entender. Va a tener un tiempo para que aprenda la voluntad del Señor, el camino de Dios. Va a tener oportunidad de sanar, de entrar en una vida espiritual. Va a tener tiempo. Entrará en un tiempo para sanar, para ser libre totalmente. Va a tener el tiempo. En el nacimiento de un nuevo convertido no se espera que sea inmediatamente. Se va creciendo, míralo, igual que en lo natural, por niveles. 1er grado, 2º grado, 3er grado, y vamos pasando los procesos. Pero, si pasa el tiempo, si pasan los días, si pasan los años, no se ve ningún progreso en la condición del niño, entonces sí que está triste la cosa. Diga, ¿por qué? Porque este será un creyente que se sale de lo normal dentro del concepto regeneración.
en el cristiano. Lo normal, diga lo normal, es que seamos seres espirituales y no carnales. El tiempo necesario para que un creyente pase para la etapa de ser carnal a la de ser espiritual no debe ser de tanto tiempo, de tan largo tiempo, tantos años. Pablo le da la reprimenda a los de Corinto y le dice, porque ya había pasado el tiempo suficiente para que dejaran esas actitudes carnales. Y le dice, ¿qué les pasa? No habían pasado muchos años desde que ellos se habían convertido. Y él está diciendo, ¿qué pasa con ustedes? El propósito de la salvación es quitar todos los impedimentos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo entonces tome el control. ¿Está viendo? Tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros, que quiere operar en nosotros, pero Él se contrista. Es algo anormal, escuche. Es anormal entrar en el reino y permanecer como niño. Ser un creyente de muchos años y continuar con su viejo yo sin progreso alguno. Eso es anormal. Lo normal es crecer en el Espíritu, ver creyentes con autoridad del Espíritu, ver creyentes que manifiestan en su conducta lo que están viviendo en la esfera espiritual. Como creyentes regenerados debemos anhelar una vida espiritual completa y debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el amo y sea el Señor de todo. De esa manera, entrar en el menor tiempo posible en lo que Dios ha preparado para nosotros. No debemos entrar en el reino, ¿verdad? Hemos entrado en el diseño de Dios. Aquí en este caso que estamos hablando del tabernáculo, tipo y sombra del reino, de lo que es el diseño de Dios, mirando lo que ocurre alrededor nuestro, sin mostrar interés verdadero, genuino en las cosas que son del Espíritu. No debemos permanecer pensando que basta con ser salvo. Debemos mostrar hambre y sed por las cosas que son del Espíritu. Nuestra esencia real es que somos Espíritu. En un cuerpo encarnado. Dios no ha pensado solamente en salvar el alma. Hay más. Él quiere sanarla, quiere liberarla de opresiones demoníacas. Dios quiere cambiar nuestro sistema de pensamiento. Dios quiere transformarlo. Son procesos en la mente. Efesios 4, versos 17 al 21. Mírelo cómo se supone que sea la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Paren ahí. Quiere decir que si yo me veo en esta condición, yo estoy igual que uno que no conoce a Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, mire lo que dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que se nos está diciendo es que la inteligencia de esta gente estaba en tinieblas. Estaban ignorantes, se quedan ignorantes. La conciencia ciega. Y al estar así, eso los mantiene lejos de la vida de Dios. Hay un libro que se llama El hombre espiritual de Watchman Nee. Yo lo leí hace muchos años. Y dice
Dice esto, lo voy a leer como está escrito esa porción. Dice, el verdadero conocimiento espiritual, dice, él no consiste en pensamientos maravillosos y profundos, sino en una experiencia práctica que se obtiene en el espíritu como resultado de una armonía en el creyente entre la vida y la verdad. Tiene que haber una sincronización, tiene que haber una armonía. Yo tengo que armonizar con la verdad del reino si quiero ser un creyente espiritual. En otras palabras, yo creyente en mi experiencia con Dios, debo sincronizar con el gobierno de Dios y su justicia. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto a someterse al Espíritu Santo, a obedecerle y tomar el camino de la cruz. Hay una pregunta por aquí. ¿Qué pasa cuando un creyente carnal pasa por un proceso de liberación pero sigue siendo carnal? Pues todavía hay áreas, porque tú puedes pasar, todo depende del paquete que traiga la persona. Vamos a ponerlo así. Yo vengo con una mochila emocional, espiritual, del mundo carnal, me condicionaron, ¿cierto? Todos venimos con una mochila. Pero, ¿cómo? ¿Pesa mucho esa mochila? ¿Pesa? ¿Cuán pesada esté? Este es el ejemplo. Cuán pesada esté, según cuán pesada esté, serán los procesos de sanidad. No condenemos a aquel que está pasando por procesos y por procesos y por procesos, porque los procesos de todos no son iguales. Entonces, un creyente espiritual extiende la misericordia y ayuda a aquel y lo ayuda a levantarse. Vente, vamos, vas a seguir adelante. No te quites por nada del mundo. Estás teniendo una batalla, pero ¿sabes qué? Mantente firme, te vamos a ayudar. Aquí hay una iglesia y los levantamos. Yo no puedo etiquetar al otro por lo que está viviendo. Yo tengo que ayudarlo a levantarse. Oye, yo no sé con qué mochila llega aquel, el otro. A lo mejor llega con una mochila de brujería, de hechicería, de pactos de sangre. Llega con una mochila de abuso sexual infantil. Llega con una mochila de incesto. Llega con una mochila terrible de maltrato físico y emocional. Un ejemplo claro, víctimas de abuso sexual infantil. Metieron en la mochila abajo. Siguieron. No, yo no recuerdo nada. No, yo como que tengo sospecha, pero no puede. Yo como que viene el pensamiento, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente tengo miedo, pavor a enfrentar esa verdad. Y hasta que no lo hagamos, el que no lo enfrentes no quiere decir que eso va a estar latiendo, haciendo su efecto dañino, maligno, y te va a impedir conectarte con el Espíritu de Dios. Oye, porque ¿sabes una cosa? Esto es un proceso. Y cuanto más accesamos, más limpiamos, más nos conectamos, más nos elevamos. ¿Está viendo? Debemos entonces permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, para que entonces la luz de Dios ilumine, alumbre. Conocer lo que prohíbe la ley del Espíritu Santo, la ley de la naturaleza carnal, discernir. Esta es la manera, ¿ve? Abrir el corazón para poder discernir lo que nos impide tener dominio propio, lo que nos impide servir al Señor libremente. Debemos entender que saben que todas estas cosas que vivimos en el mundo nos hizo daño. Nos hizo mucho daño. La rebeldía, el pecado.
Y aunque ya estemos en Cristo, hay velos allí. Y hay que seguir sacando, quitando. Llamado a la conciencia en esta noche. Orar con respecto a estos pecados delante del Señor, en cuanto a estas cosas que pudieran estar allí. Que el Señor abra nuestros ojos, que podamos conocernos a nosotros mismos, verlo, no tengamos temor, no tengamos miedo. Oremos hasta llorar y gemir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero más de tu gloria, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero entregarlo todo en el altar, que sea del todo quemado.